¿qué tal? Yo soy Víctor Talamantes. Un placer estar aquí con ustedes. Ustedes me disculparán un poquito que ando ligeramente enfermo. Voy a tratar de ser breve en algunos aspectos, de no irme muy técnico. Por ahí me andaré tomando algunas pequeñas pausas también para poder respirar mejor. este, ya vamos saliendo, es mi quinto día enfermo, pero aquí andamos. Salud. Y pues comencemos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de videojuegos. Videojuegos, yo creo que es un tema que a muchísima gente le interesa. El solo nombrar videojuegos llama la atención, ¿no? Y de qué se trata esta plática que vamos a mencionar el día de hoy. Bueno, quiero platicarles un poquito de las aplicaciones que tenemos en cuanto a videojuegos. Vamos a tocar un poquito de historia de los mismos, aspectos generales y cómo puedes incursionar o cómo puedes dedicarte a desarrollar videojuegos y no necesariamente tienes que ser programador o diseñador. Vamos a hablar un poquito respecto a todo eso, pero me gustaría dar inicio preguntando más bien qué es un videojuego en sí. Y la respuesta es muy sencilla. Un videojuego es un juego. Todos sabemos lo que es un juego. Nacemos y comenzamos a jugar desde preprimaria o kinder, ¿no? Ya estamos aprendiendo a través de videojuegos, a través de juegos, en el aula, con nuestros compañeros, con otros niños, incluso con nuestros propios padres, ¿no? Muchas veces se nos enseña a hablar a través de juegos, etcétera. Entonces el juego es algo que conocemos perfectamente. Todos los seres humanos yo creo que sabemos qué es jugar. Y si lo combinas con lo electrónico, lo digital, bueno, eso es un videojuego. Entonces no tiene mayor ciencia, es bastante sencilla la definición. Y aquí les dejé algunos ejemplos en pantalla de videojuegos populares. Les puse varios de los clásicos, incluyendo Super Mario Bros. 3, Zelda, los de Kirby, Metroid, Tetris, Punch-Out, Contra, y algunos modernos como Rocket League, ¿sí? Más o menos moderno, ya tiene ahí algunos añitos, pero que seguramente muchos de ustedes sí conocen, al igual que Among Us, ¿no? Que ha estado en boca de todos últimamente, los streamers. Yo creo que muchísima gente está streameando de ese juego y pues lo conocemos a la perfección. Hay muchos tipos de juegos y déjenme platicarles que en su gran mayoría los juegos que conocemos como estos que les muestro en pantalla son juegos de entretenimiento. Sí, son juegos que usamos para pasar un buen rato, para tener un rato ocioso, si lo quieres ver de esa manera, pero que no necesariamente es meramente o pura diversión, sino que también muchos de esos juegos nos dejan algo de manera inconsciente o de manera consciente, también se vale. Ahorita voy a abordar un poquito más del tema y les voy a explicar de qué se trata. Además, se me hizo buena idea poner estos juegos clásicos, dado a que son con los que muchos de nosotros comenzamos, a los que muchos de los papás están acostumbrados, están familiarizados con, y también porque quiero tocar un poquito del tema respecto a cómo visualizamos al videojuego, que muchas personas seguimos estigmatizándolo de cierta manera y diciendo que son actividades únicamente para niños, que jugar videojuegos pues no te deja nada productivo, sí, que jugar videojuegos pues no es una persona madura tal vez, y nada que ver eso. Ahorita vamos a platicar un poquito del por qué y cómo es una cuestión cultural y generacional la que ha venido transformando esa ideología. Poco a poco hemos ido cambiando mentalidades. Las personas que juegan videojuegos, ahorita el promedio de edad es alrededor de 35 años, imagínate, 35 años de edad del promedio del videojugador. Entonces, pues ya no es cosa de niños, lo dejó de ser desde hace mucho tiempo, yo creo que desde los 80s, ¿sí? Para que vayamos cambiando nuestra mentalidad en ese sentido. Y platicándoles un poquito, no se trata únicamente de jugar para divertirme. También hay muchas áreas de oportunidad y muchos lugares o
profesiones, se podría decir también, donde aplican conceptos de videojuegos, donde están usando videojuegos en sí para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en la educación es muy común encontrarse con videojuegos educativos, videojuegos que te ayuden a sumar, que te ayuden a multiplicar, que te ayuden a entender sobre algún tema en específico, incluso que te ayuden a comprender o a estudiar historia, ¿no? Historia no nada más de México, sino historia mundial, etcétera. Hay muchos videojuegos que se prestan para eso. Lo interesante de esto es de que a través del videojuego, como mencionaba al principio de la plática, estamos nosotros aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Ese conocimiento puede ser de cualquier tipo, de cualquier tema, y lo estamos haciendo de una manera muy divertida, de una forma que a nosotros nos guste, que se nos haga mucho más digerible ese contenido que estamos captando. Es por eso que los videojuegos dejaron de ser cosas de niños desde hace mucho tiempo. Usamos el videojuego para muchas actividades, y si no tienen alguna idea clara o algún ejemplo, acérquense a muchas escuelas y se van a dar cuenta de cómo están aplicando no únicamente videojuegos así tal cual, y ponte a jugar este videojuego que puedes comprar en la tienda X, sino que tienen incluso sus propios desarrollos. Hay escuelas, y conozco instituciones, y se los digo de primera mano, ahorita les voy a platicar más respecto a lo que hacemos, que nos contratan, por ejemplo, para desarrollar un videojuego, una experiencia digital a través de un videojuego o un videojuego en sí, para enseñar algún tema, como los que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Otra de las aplicaciones, por ejemplo, en la medicina, y tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo que en la medicina, no? O sea, ¿en qué áreas de la medicina? En muchísimas áreas. Pónganse a investigar en Google. Ahorita el tiempo no nos alcanzaría para hablar de todas las áreas de oportunidad y de dónde se están usando los videojuegos. Sin embargo, les voy a decir que de primera mano conozco a una persona en Ciudad de México, ella es psicóloga, por ejemplo, y usa el videojuego para sus terapias. Llegan sus pacientes con distintos trastornos o distintos problemas, y a través del videojuego ella le ayuda a estimular ciertas áreas, a que aprendan incluso a relajarse, a que aprendan a controlar su estrés, otro tipo de cosas, ¿no? Y se vuelve súper interesante cómo a través del videojuego, de lo que creíamos que era únicamente para entretenernos, pues se está usando y se está aplicando para todo este tipo de cosas, ¿no? Y no se diga en lo militar, por ejemplo, en la guerra, en todo ese tipo de cosas que no nos gusta mucho a los pacifistas. Sin embargo, se usa el videojuego, también lo usas ahí. ¿Para qué lo usas? Para entrenar, por ejemplo, para los pilotos aviadores, usan simuladores que prácticamente son videojuegos muy complejos, son videojuegos que hasta cierto punto, digamos, pues simulan la realidad, simulan la física, simulan si hay alguna explosión, si hay el viento, todo, ¿no? O sea, lo simulan tal cual pasaría en la vida real. Y usan esos simuladores para entrenar a su personal o para entrenar a soldados y muchísimas cosas, pero todo lo estás haciendo a través de estos juegos electrónicos, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces las aplicaciones hay muchas, por ahí les pongo más otros, ¿no? Porque hay muchísimo área de oportunidad. En lo personal he trabajado en proyectos también donde se usa el videojuego para enseñar o para capacitar empleados. Eso es ultra interesante, porque estás usando todos estos conceptos de gamificación de videojuegos para capacitar y para entrenar empleados. Imagínate tu empresa de antaño, ¿no? Donde tienes mucha rotación de personal, muchísima rotación de personal, y tienes todos estos folletotes de este grosor, de este tamaño, que le tienes que dar a los empleados cada vez que contratas a alguien, y tienes que pasar meses capacitándolo, enseñándole cómo son los procesos o cómo usar las herramientas, etcétera. Ahora, imagínate este otro escenario donde tú a ese empleado le das una herramienta que se llama videojuego, si es el videojuego de mi empresa, se lo das para capacitarlo, y él está aprendiendo de una manera muy dinámica, de una manera muy divertida, ¿sí? Todo lo que tenga que saber para desempeñar su papel.
eso cambia totalmente la jugada, la cambia totalmente. Entonces, por eso les digo, aplicaciones hay muchas, vamos imaginándonos todos los lados donde podemos aplicarlo. Y hablando un poquito de historia, eso de los 8 bits y los 64 bits, la evolución de los videojuegos. ¿De qué se trata? Los videojuegos comienzan alrededor de los años 50. Sí éramos nerds en aquel entonces, bueno, yo todavía no nacía, pero la gente de aquel entonces, ¿no? Que a través del videojuego, más bien a través de estos sistemas o computadoras, hacían experiencias entretenidas para que sus compañeros de laboratorio, para que otros estudiantes aprendieran, ¿sí? Y era como que era un nicho, realmente no se comercializaba, no había dinero, no era una industria como lo es el día de hoy. Pero se vuelve muy interesante ese fenómeno. Si nos podemos regresar ahí el slide, por favor. Se vuelve muy interesante el fenómeno y el interés que empezó a tener, ¿no?, la gente en esta forma de entretenerse que era diferente. Porque si tú vas al cine, que el cine pues ya también tiene muchísimos años, más de 100 años, ¿no? Vas y ves una película, es una experiencia totalmente pasiva, donde tú vas y te sientas y disfrutas, es una experiencia audiovisual. Entonces, ¿por qué el auge de los videojuegos? Porque estás teniendo una experiencia no únicamente audiovisual, sino que tú eres parte de esa experiencia, ¿sí? Con tus habilidades, con tus manos, con tu cuerpo, etcétera, estás participando en la historia. Eso lo vuelve algo muy poderoso, lo vuelve algo muy fuerte. Y hablando un poquito, retomando el tema de la evolución, cuando comenzaba en los 50, pues eran esos pequeños experimentos, ¿no? Y muy de nicho. Eventualmente salen los primeros videojuegos de arcade, salen las primeras consolas. La gente que conoció, por ejemplo, el Nintendo Entertainment System, que es el NES, Nintendo NES, la cajita gris. El NES ya era una consola de tercera generación. Antes, pues obviamente los que conocieron el Atari, Intellivision, etcétera, hubo consolas antes. Sin embargo, los videojuegos, y esto es lo más interesante, por eso menciono el NES, no únicamente porque es la consola que le tocó a un servidor. Lo interesante es que el NES vino a rescatar una industria y vino a formar precisamente la industria que conocemos el día de hoy. ¿Y cómo se vuelve tan fuerte, tan poderoso? Porque los videojuegos eran ultra sencillos antes de la NES, y llega el NES y te presenta estos nuevos conceptos. Nintendo trae ideas muy padres, muy innovadoras para su tiempo, y tecnológicamente hablando, a través de una consola con pocos recursos, muy pocos recursos, que funcionaba con 8 bits. ¿Y qué significa eso de 8 bits? Para los que no estén familiarizados, bueno, esos son los bits de procesamiento. Puede ser para el CPU, puede ser para un GPU, ¿no? El procesamiento de video, etcétera. Pero lo único que me indica a mí es, en materia de procesamiento, cuántos datos puedo procesar al mismo tiempo. Eso es lo único, cuántos datos puedo procesar al mismo tiempo. Entonces, las máquinas o computadoras o consolas que existían en ese entonces funcionaban con 8 bits, es decir, que procesaban bien poquitos datos al mismo tiempo, muy poquitos datos. Entonces los ingenieros, como eran muy ingeniosos, muy creativos, en ese entonces lo que hicieron es aprovechar los recursos al máximo. Y les voy a decir, increíble que el día de hoy tú descargas uno de los videojuegos, por ejemplo el Rocket League pesa alrededor de 14 gigabytes, los Halo, los Doom pesan alrededor de 80 gigabytes, y hay muchísimos, ¿no?, muy pesados. En ese entonces estábamos hablando de kilobytes. Super Mario Bros, o sea, de pesar como menos de 20 kilobytes o alrededor de los 20, ¿no?
Es increíble el grado de optimización que tenían los videojuegos en ese entonces. Y me dices, pues sí, pero los gráficos en ese entonces no se veía igual. Estás en lo cierto. En ese entonces la música no era de la misma calidad, ¿no? Auditiva. Tienes toda la razón, no lo era, sí, pero hacían magia con 8 bits, hacían magia. Es por eso que muchos de los juegos que les voy a mostrar en un momentito, lo que hacían era técnicas para ahorrar espacio, ahorrar datos y procesamiento. Muchas de esas técnicas, y por eso esos juegos que jugábamos con anterioridad en el pasado, repetían mucho el uso de colores. Si te fijas, los personajes, los fondos, etcétera, eran la misma gama de colores. O sea, hay juegos que yo creo que tenían 8 colores, por darte un ejemplo, ¿sí? Y los usaban en todos lados. Porque eso les ocupaba menos procesamiento de datos. Por eso lo de los 8 bits. Y le sacaban jugo a la tecnología que existía en ese entonces. Eventualmente salió el Super Nintendo, de hecho antes del Super Nintendo salió el Sega, que funcionaba ya con 16 bits, y el Super Nintendo vino a competir con Sega, y pues los videojuegos se veían con mucho mayor calidad, se veían como más vivos, ¿no? Se veían más coloridos, etcétera. Es precisamente por eso que les estoy platicando. Eso es, y es exclusivo, si no me quería escuchar muy técnico, pero les quise explicar esto de los 8 bits, a cómo llegamos a los 64 bits. Nintendo 64 en adelante, en la actualidad seguimos usando 64 bits, y me vas a decir, ¿por qué? Pero si los videojuegos de hace 15, 20 años no se ven nada que ver con los del día de hoy, ¿no? Pues sí, nada que ver con los del día de hoy, pero seguimos usando 64 bits. Porque estamos hablando del procesamiento, de cuántos datos puede procesar. En resumidas cuentas, la memoria RAM. Si tú tienes un equipo de 32 bits, que los que usaron, por ejemplo, Windows XP, yo creo que estás familiarizado con esos equipos de 32 bits. Lo más que podías tener era 4 GB de RAM. Ese era el límite. No podías tener una computadora que tuviera más de 4 GB de RAM, porque tu procesador era de 32 bits. También los discos duros, por ahí había cosas de que nomás en ciertos formatos los podías hasta cierto espacio, etcétera. Bueno, el día de hoy, con equipos de 64 bits, los procesadores de 64 bits, etcétera, puedes tener terabytes, incluso creo que un petabyte o algo así de memoria RAM. Es increíble, ¿no? O sea, en tu computadora yo creo que has de tener 8, 16 o máximo 32 gigas de RAM, ¿sí? Pues puedes tener terabytes de RAM. Por eso es de que no hay necesidad de aumentar a equipos de más bits, porque no le sacaríamos jugo, no tendría uso, no tendría ninguna aplicación en lo absoluto, ¿sí? Ninguna. Y hablando de videojuegos, menos. Con los bits que manejan los procesadores actuales es más que suficiente. Y hablando de los juegos, por aquí le tengo una imagen de Metroid. Es un juego clásico, muy buen juego, que vino también a revolucionar los videojuegos por la forma en que lo jugabas, el tipo de mapas, el tipo de mecánicas. Se volvió súper interesante. Después nace este otro género de videojuegos llamado Metroidvania, ¿no? Que viene precisamente copiando o simulando ese tipo de mecánicas, combinadas con Castlevania. Y ahí se veía muy claro el ejemplo de eso que les mencionaba de los colores, de cómo reusan mucho los colores, todos los azules. Si tienes el amarillo, tienes ese naranjita, por ahí un verdecito, pero si te fijas, todo es prácticamente los mismos colores, y conforme vas avanzando en los niveles, en los mundos, te vas dando cuenta de eso, que el número de colores estaba muy limitado, y así es como podían producir esos títulos. Otra de las cosas que usaban para optimizar, o de las técnicas mejor dicho, era reusar los mismos patrones. O sea, si tú tenías un sprite que era el suelo, ¿no? Ese pedacito, ese cuadrito de dibujito, lo usabas en todos lados.
obviamente eran ingeniosos cómo te lo presentaban, ¿sí? A lo mejor tenían 2, 3 sprites y te los mezclaban de cierta manera, o agarraban un pedacito del sprite nada más, el sprite recordándote que es la imagen, el diseño, lo visual, ¿sí? Agarraban un pedacito de ese sprite y pues lo ponían en ciertas partes de la pantalla y jugaban con eso, eran muy creativos en ese sentido. Los videojuegos comienzan a evolucionar y luego tenemos otra pantalla aquí con de Nintendo 64, ¿sí? A ver quién lo reconoce. GoldenEye 007. Un clásico de Nintendo 64. Un clásico, yo creo que muchos nos tocó jugarlo, era toda una experiencia reunirte con tus amigos, modo multijugador, ¿no? En el sofá, en la sala, jugando este videojuego. Wow, era toda una experiencia. Y en ese entonces se nos hacía wow, veías los gráficos y decías, qué gráficos, ¿no? Véanlo el día de hoy, véanlo como se ve en el 2020 y dices, no manches, esos gráficos para nada realista, se ve todo cuadrado, la cara toda distorsionada, ¿no? Etcétera. Pero nuestra percepción en ese entonces era muy distinta porque era lo que conocíamos, no habíamos visto juegos más realistas, ¿sí? Era eso. Y sin embargo, no por tener esos gráficos el día de hoy significa que ya no sea un buen juego, lo sigue siendo, lo fue en su momento, tiene muchos aspectos muy interesantes, pero si lo comparas con el anterior, con Metroid, ahí hay una diferencia muy clara, ¿sí? Que ahorita voy a abordar más sobre ese tema, de que los juegos de antes, de pixeles, ¿sí? Como el de Metroid, el que les platico, que reusan mucho los colores, etcétera, se siguen usando en la actualidad. Sin embargo, si en la actualidad las empresas que desarrollan videojuegos sacan un videojuego como de Nintendo 64 que se vea así, va a ser súper criticado. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la parte interesante. Antes, por el hecho de las limitantes tecnológicas que teníamos, ¿sí? Los ingenieros, los desarrolladores o diseñadores de videojuegos tuvieron que ser muy creativos y no buscaron realismo, para nada, no buscaron realismo. A diferencia de muchos juegos, el día de hoy lo que buscan es realismo. ¿Qué pasa cuando tú buscas realismo? Ves una película o ves un videojuego que fue hecho hace 10, 15 o 20 años y dices, no, pues esto no es para nada realista contra los estándares del día de hoy, y estás en lo cierto. Sin embargo, en su momento lo fue. Eso es lo que pasa, se desactualiza. Sin embargo, el otro estilo, que lo conocemos como pixel art, donde aprovechaban al máximo los recursos, no para hacer algo realista, sino para hacer una experiencia de juego, se volvió un estilo clásico. Al día de hoy es increíble, yo tengo un hijo de 6 años y una hija de 3 años, es increíble verlos jugando los juegos que yo llegué a jugar a su misma edad, y que lo disfrutan en serio, o sea, jugando los que ustedes conocen, Mario Bros, etcétera, ¿no? Y también juegan los juegos de la actualidad, como Minecraft, como otro tipo de juegos, también los juegan. Es increíble, y el por qué les sigue gustando y cómo se volvieron juegos clásicos. Yo creo que vale la pena meditar un poquito al respecto, y es precisamente por eso que les digo, porque no buscabas el realismo, no te interesaba en ese entonces, lo que querías era hacer una buena experiencia, hacer un buen juego, hasta ahí. Siguiente. Si vemos la diferencia entre la siguiente diapositiva, sí, aquí tenemos a Lara Croft, un personaje muy querido y muy conocido también en la industria de los juegos. Los juegos son Tomb Raider, ¿no? Cuando salieron estos gráficos en PlayStation 1, igual, a lo mejor se veía un poquito mejor GoldenEye, ¿no? De 007, más o menos estamos hablando de las mismas fechas. Sin embargo, pues podemos ver todo el nivel de no detalle que tiene tenía este juego, ¿no? Cómo se ve un poquito pixeleado, muy rígidas las cosas, los triángulos no estaban bien definidos,
Los triángulos me refiero a todos los polígonos para hacer el objeto tridimensional. No estaban bien definidos. Por ahí hay una historia muy graciosa de los pechos del personaje, ¿no? Donde fue prácticamente un error en la programación y lo terminaron dejando de esa manera. Pero bueno, se ve claramente que no está a los estándares del día de hoy, y es por lo que les digo. Entonces esto jamás se convertiría en un clásico como tal, ¿no? O sea, no quisieras tú hacer ahorita una pieza o hacer un producto de videojuego que se viera así. No lo quisieras. O sea, si vas a hacer un videojuego y no tienes la gente suficiente para hacer algo a los estándares del día de hoy, yo creo que te inclinarías por hacer algo como los otros juegos que les mostraba, ¿no? Hacer un pixel art o hacer algo más en 2D, otro tipo de animaciones, etcétera. Ok, y vemos en la siguiente cómo va evolucionando hasta tener esto. Esto podría, al día de hoy, porque en 10 años te garantizo que no lo vas a ver con los mismos ojos, el día de hoy lo puedes ver casi, si lo ves de lejos, lo ves como una fotografía. Este es un videojuego. Red Dead Redemption 2. Este es un videojuego de vaqueros buenísimo, buenísimo, ha ganado muchos premios, ya tiene por ahí un par de años que salió, pero ve la calidad de los gráficos, así se ve el juego, así se ve el juego. Entonces vas viendo toda esa evolución, toda esa diferencia, y te vas dando cuenta de esas cosas, y como te digo, en 10 años, este juego no lo vas a ver con los mismos ojos. Yo creo que va a haber un hiperrealismo donde ya vas a voltear y ver un juego así, y vas a decir, pues esto no se veía para nada realista. Siguiente, por favor. Muy bien. Ese es un poquito de introducción. Me voy a ir ya un poquito rapidito. Ya es tarde, ya queremos comer, pero no quería dejar de comentar todo lo anterior para platicar quién soy yo y cómo llegamos a hacer lo que hacemos el día de hoy. Mi nombre nuevamente es Víctor Talamantes, yo soy director y fundador de BitMatter. BitMatter es una empresa de desarrollo de videojuegos. Desarrollamos videojuegos aquí en Ciudad Juárez, también desarrollamos aplicaciones tanto web como móviles y experiencias digitales. Dentro de nuestra cartera de clientes tenemos muchos clientes a nivel nacional, incluidos Cinemex, Grupo Ruba, etcétera. Tenemos muchos clientes a nivel internacional y hemos colaborado con estudios desarrolladoras de videojuegos, desarrollando también distintos tipos de productos. ¿Cómo nace BitMatter? BitMatter nace de un sueño, chavos. BitMatter nace de un sueño que tuvo un servidor, de decir, ¿por qué en México no estábamos desarrollando productos de software? ¿Por qué en México no estábamos desarrollando videojuegos de calidad? ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un problema, no nada más en Ciudad Juárez y en la región, tenemos un problema a nivel nacional, que todo el mundo la hemos conocido durante muchos años, que es la fuga de cerebros. Esa es una realidad, ya incluso hasta suena como cliché, pero lo es. La gente que sabe, la gente que puede, la gente que aprende, termina yéndose a otros países. Yo tengo muchas amistades que terminaron yéndose a Estados Unidos, tengo amistades que trabajan en estudios de videojuegos en Japón, y un servidor también lo invitaron a ser parte de una empresa de Estados Unidos, pero decidió emprender, me apasiona el emprendimiento y siempre quise hacer lo que me apasiona, así que aquí estamos, aquí nos quedamos. BitMatter tiene ya 8 años en el mercado, no somos una empresa nueva, no estamos naciendo, somos 10 personas en la nómina y siempre tenemos más ayuda, tenemos practicantes, tenemos más gente, ¿sí? Además de esas 10 personas que colaboran. Les voy a mostrar a continuación un video de qué es lo que hacemos y luego seguimos platicando.
Parece que no pudieron reproducir por ahí el video, veamos. ¿Sí o no? No pasa nada, no pasa nada, seguimos platicando. Seguimos platicando, los invito al final a que lo busquen en nuestras redes sociales, por ahí lo pueden ver, no sucede absolutamente nada. Y pues comentarles y seguir platicando de esto tan interesante que son los videojuegos. A mí me ha tocado que se acercan padres de familia, ¿no? Y me han dicho esto, incluso yo lo he mencionado en otras conferencias que me han invitado a dar. Y me dicen, oye, pero no es bueno jugar videojuegos, o te puede traer otro tipo de problemas, o no, yo a mis hijos no les dejo jugar videojuegos porque no es productivo, yo prefiero que se pongan a estudiar, que se pongan a hacer ejercicio, que se pongan a hacer otra cosa, ¿no? Porque jugar videojuegos no es bueno. Y esa es la mentalidad que tienen muchas de estas personas, y yo les digo a esas personas, ¿por qué? Déjenme les digo que yo no tengo memoria antes de los videojuegos. Yo crecí con videojuegos, con la Nintendo que estábamos platicando, Super Nintendo, computadoras, etcétera. En la actualidad lo tengo disponible. Es más, pueden ver aquí en mi pared, toda una pared llena de personajes de videojuegos. Sí han causado un impacto muy fuerte, muy grande en mí. Tal cual es el caso que tengo una empresa que se dedica a eso. Y les aseguro que hasta la fecha pues nos ha ido bien en ese sentido. A pesar de que estamos en esta parte del mundo llamada Ciudad Juárez, hemos podido lograr grandes cosas, colaborar con grandes empresas, y me siento muy contento, muy orgulloso de eso. También se ha demostrado, y no nada más hablando de mí, sino se ha demostrado que el videojuego te ayuda en muchas áreas. Por supuesto que el videojuego en exceso se vuelve una adicción, es como una droga, eso está comprobado también, y no se los voy a negar, pero al igual que jugar fútbol, no lo vas a hacer 10 horas al día. O sea, es una actividad que lo puedes realizar de manera controlada, de hacerla cierto tiempo al día, cierto tiempo a la semana, y te genera muchos beneficios en muchos sentidos. Por ejemplo, te ayuda a la coordinación motriz, te ayuda a coordinar tanto lo que estás viendo, lo que estás escuchando, ¿sí? Con tus movimientos manuales, con las manos. Te ayuda a tener mucha coordinación. Hay videojuegos que incluso los están usando ya para gimnasios, que te ayudan a hacer ejercicio, que son estas máquinas de baile, ¿no? Donde vas, como la que encontrabas antes en Peter Piper Pizza, por ejemplo, y ibas y la gente bailaba ahí arribita del mini escenario. Bueno, se ha encontrado muchísimos los beneficios, que te estás divirtiendo, que estás haciendo una actividad que te gusta, que estás obteniendo una recompensa, que estás disfrutándolo audiovisualmente, y al mismo tiempo te estás ejercitando, estás haciendo algo para bien hacia tu cuerpo, ¿no? Entonces son muchos los beneficios. Juegos como Tetris, me podrás decir, pero ¿en qué te beneficia Tetris? Bueno, Tetris te beneficia, te ayuda, se ha demostrado también, y han hecho muchos estudios, pueden googlearlos, hay muchísimos estudios hechos por universidades donde demuestran que te ayudan a razonar, a pensar más rápido, a resolver problemas, que eso es algo súper importante, que es mucho de lo que nosotros tratamos de impulsar en la región, que es el desarrollo tecnológico, que el estudio de ciencias, matemáticas, etcétera. Bueno, los videojuegos también te ayudan a razonar, te ayudan a pensar y a resolver problemas de una mejor manera. Como programador, la persona que juega videojuegos, la persona que no nada más juega, que hace videojuegos, créanme, lo he visto con mis propios ojos, se vuelven mejores programadores, o incluso pueden resolver problemas más complejos que anteriormente no podían, ¿no? O gente que no juega videojuegos no es tan hábil en ese sentido o en ciertas áreas. Entonces yo creo que es importante compensarlo y decir, bueno, pues yo a lo mejor no voy a hacer que mi hijo se vuelva un pro gamer, que sí se vale y sí se puede, y ya se está viendo, y los pro gamers ganan millones de dólares, para los que no sabían. Pero bueno, es igual que si yo quiero que mi hijo sea futbolista, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea futbolista, bueno, pues lo voy a meter a su club
a que entrene y voy a hablar de fútbol todo el día. Yo les pregunto, ¿es sano eso? ¿Es sano eso? A lo mejor no, a lo mejor sí, y ya depende de tu perspectiva, de tu punto de vista. En mi perspectiva, ni el videojuego, ni siquiera actividades de deportes de otro tipo, son sanas en exceso. No debes de hacer nada en exceso. Ahora, nosotros ya empecé a platicar de eso porque me vino a la mente hay mucha gente, ¿no?, que siempre sigue estigmatizando al videojuego diciendo, pues, que porque es bueno, no es bueno, y no quise dejar de tocar ese tema. Lo que sí les digo es de que yo llevo dedicándome a esto pues ya varios años. Comencé a programar a los 12 años de edad. El lunes cumplo 36 años. Imagínate, ya tengo muchísimos años de experiencia haciendo software, haciendo videojuegos, y pues me he podido dar cuenta de mucho de esto, ¿no? Y cómo nos pudiera afectar de manera negativa o de manera positiva también, el jugar videojuegos, el hacer videojuegos, etcétera. Y lo que sí, pues a mí me apasiona, me super apasiona esto, y pues es a lo que nos dedicamos. Está padrísimo. Vámonos al siguiente slide, por favor. Tanto nos apasiona que formamos una iniciativa y organizamos, como comentaba Mariana cuando me hizo el favor de presentarme, hicimos una iniciativa llamada Indies México, que busca potencializar el desarrollo de videojuegos en el país, porque como les decía hace un momento, los videojuegos dejaron de ser cosa de niños desde hace mucho. A través del videojuego podemos aprender, podemos hacer, podemos generar dinero, y es una industria riquísima. Déjenme les digo una cosa, la industria de los videojuegos genera más dinero que la industria del cine y la industria de la música juntas. Entonces, hablando de industrias de entretenimiento, la industria del videojuego es la industria más rica del mundo. Hay industrias que generan muchísimo dinero, la industria de la salud, obviamente, la industria farmacéutica, pues déjenme les digo que la industria del videojuego no la dejan tan atrás, ¿eh? Entonces estamos hablando de dinero, estamos hablando de negocios. Entonces, si yo me quiero dedicar a hacer videojuegos, si yo me quiero dedicar a jugar videojuegos, lo puedo hacer porque es una industria y porque genera mucho dinero. Entonces sí se puede, no es de niños. Con Indies México estamos ayudando y buscando fomentar eso, impulsando la industria mexicana. Organizamos un festival todos los años. Lamentablemente por motivos de pandemia no nos fue posible organizar el festival 2020. Sin embargo, ya estamos en planes para el festival del 2021. Súper interesante. Se invitan a todas las empresas, a los estudios, a la gente que está haciendo sus esfuerzos, que están haciendo sus propios proyectos de videojuego, a que vengan y presenten los mismos y que los exhiban, ¿no? Ayudarles a darles un poquito más de exhibición. Se invitan a medios de comunicación, se invita a la gente, al consumidor en general, para que venga, pruebe, critique, ¿no? Y nos ayude a fortalecer esa pequeña industria que tenemos actualmente en pañales y que estamos varios de nosotros buscando fortalecerla. Muchos de nosotros no, aunque tenemos conocimiento, no es nuestro plan irnos a trabajar a otra empresa, irnos a otros lados del mundo. Queremos quedarnos en México, queremos que ese dinero, y déjenme les digo otra cosa, México está dentro de los primeros lugares latinoamericanos, me parece que nada más le gana a Brasil, de los que más, incluso está en el top también a nivel mundial, de las personas que más gastan en videojuegos. Somos consumidores, imagínate ser el número uno en consumismo, ¿no? O sea, hablando en materia de videojuegos, ¿cuántos compraron el PlayStation? ¿Cuántos compran el Xbox, el FIFA, o los videojuegos que mostraba hace ratito? O si eres gamer, pues todos los juegos que puedas llegar a jugar. Imagínate, estamos gastando muchísimo dinero en videojuegos, y que México no esté produciendo videojuegos, que México no esté ganando dinero a través de ellos, yo creo que no se vale. Es un
océano azul que tenemos que aprovechar de manera individual, que tenemos que formar alianzas, que tenemos que compartir el conocimiento. De eso se trata Indies México. Los invito también a que nos sigan en redes sociales. Por aquí les traía un videíto, pero ya vimos que tenemos problemas para reproducirlo. Pero los invito a que se metan a YouTube también, a Indies MX. Por ahí lo pueden ver y empaparse un poquito de todo esto que estamos haciendo en materia de videojuegos. Súper interesante. Bueno, ese era el video. Siguiente. Y ahora la pregunta, ¿cómo me puedo dedicar yo o cómo puedo hacer videojuegos? Bueno, yo te pregunto, ¿qué te gusta? Si te gusta dibujar, puedes dedicarte a hacer videojuegos y puedes dibujando. Júntate con gente que sepa programar, júntate con gente que a lo mejor sepa escribir, ¿sí? Tú dedícate a hacer lo que te gusta, dedícate a dibujar para poder hacer un producto de videojuego. Esto es lo más interesante de todo. Los videojuegos es multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que para hacer un videojuego tú necesitas ingenieros, necesitas programadores, necesitas diseñadores. Diseñadores de juegos no son la gente que dibuja, sino la gente que planea las mecánicas, el cómo se va a comportar el juego. Necesitas también diseñadores gráficos, necesitas ilustradores, gente que dibuja, que te hace todos los personajes, ¿no? Que te hace los backgrounds o los fondos de tu juego, etcétera. Necesitas artistas tridimensionales, gente que va a hacer todos los polígonos, ¿sí? Para que el juego se vea en 3D. Necesitas gente que texturice, necesitas gente que ilumine, necesitas matemáticos. Y dices, matemáticos, ¿por qué necesitas matemáticas para hacer un videojuego? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, formamos una asociación de programadores y comenzamos a hacer un videojuego para Xbox 360. Les estoy hablando del 2007. Comenzamos a hacer un videojuego para Xbox 360 y mucha gente se vio interesada, ¿no? Empezó a resonar y van a hacer un videojuego para Xbox y se empezó a unir gente a nuestro equipo, se empezó a unir gente a esa sociedad que formamos. Y para nuestra sorpresa, la misma gente que se unía 1 o 2 días dejaba de ir. Porque se dieron cuenta que hacer videojuegos no era igual que jugar videojuegos. O sea, no nos juntábamos a estarlos jugando, a pesar de que muchos de nosotros somos gamers, ¿no? Pero nos juntábamos a hacer un producto, nos juntábamos a hacer un videojuego. Y para hacer que Mario Bros se mueva de punto A a punto B, necesitas matemáticas, porque son coordenadas, ¿sí? Cuando el usuario presiona un botón, cuando el usuario presiona una tecla, bueno, vas a mover un personaje, lo vas a animar y lo vas a mover cierto espacio, ¿sí? O ciertas coordenadas que se traducen a píxeles de pantalla. Entonces terminas usando matemáticas, y les puse ese ejemplo tan burdo, tan simple. Sin embargo, si haces juegos más complejos, pues requieres de mucha álgebra. Si haces juegos todavía más complejos en 3D, ¿sí? Posiblemente requieras hasta cálculo. Entonces ya depende del tipo de juego que estés haciendo, con el tipo de tecnología, de lenguaje de programación o herramienta, pero las matemáticas son indispensables para esto. Es por eso, además, que de todo lo que acabo de mencionar, también necesitas, por ejemplo, alguien que te haga la música. Y todo eso que estoy diciendo únicamente para hacer tu proyecto o tu prototipo de videojuego. Eventualmente, si quieres que esto se vuelva un negocio, vas a necesitar contador, vas a necesitar gente que sepa de negocios, gente de ventas, gente de marketing, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es? Porque tú puedes estar haciendo un videojuego junto con varios de tus amigos o varias de la gente que ya conoces o pudieras conocer, y
venderlo, ¿no? Y comercializarlo, porque al final del día es una industria, por eso necesitamos de toda esa gente que les dije, hasta marketing o abogados, ¿no? Porque es importante también el tema de contratar un abogado para protegerte legalmente en muchos aspectos, no únicamente en materia de copyright, sino también de posibles demandas por tus usuarios, por ejemplo. Sabemos que hay videojuegos que manejan colores muy llamativos y exceso de colores, por ejemplo, en pantalla, y tenemos gente, por ejemplo, que es epiléptica, ¿no? Epiléptica, o que o sensible a ciertos colores, a ciertas luces. Entonces, legalmente también tienes que protegerte en ese sentido y tienes que avisarle al usuario, oye, cuidado, porque este juego pues puede ser perjudicial en ese sentido, ¿no? Entonces, todo eso es importante, y pertenecer a la industria es únicamente encontrar qué es lo que te gusta y empezar a hacerlo. Ahora sí, si tú me dices, bueno, pues es que yo quiero ser programador y quiero hacer videojuegos, bueno, pues ahí ya esa es otra historia. Ahí entonces pues comienza a fortalecer todos los temas de programación, ¿sí? Vuélvete muy bueno programando y empieza, que no te importe tanto en qué lenguajes, en qué herramientas. El buen programador puede saltar de un lenguaje a otro con mayor facilidad, o sea, en cuestión de una semana y tú ya pudieras estar usando otra herramienta o programando en otro lenguaje, porque lo importante es que aprendas el cómo funcionan las nociones y por los temas, el cómo pensar, ¿no? Y esa es la parte más compleja o más difícil, el cómo resolver el problema, que al final del día de eso se trata, hacer un producto de software o hacer un videojuego, estás resolviendo problemas. La idea, acuérdense, siempre es, tú tienes un problema grande, lo separas en pequeños problemitas y vas resolviendo uno a la vez hasta que tienes algo muy complejo, ¿no? Así es como se logran grandes cosas. Siguiente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, lo más importante de todo esto, porque yo estoy seguro que aquí va a haber uno, dos o más personas que quieran dedicarse a hacer videojuegos, o no necesariamente a hacer videojuegos, pero tienes la idea de emprender un negocio. Lo más importante de todo, este es un consejo que les doy a nivel personal, es sueña, sí. Permítete siempre, siempre soñar. No dejes que las personas te critiquen por aquello que estás soñando. O sea, si tú quieres ser el mejor en algo, busca ser el mejor en algo y empieza a creértelo. Es muy importante que no dejes de soñar porque tus papás, porque tus amigos, porque fulanito te dijo, te criticó. Ese es el paso número 1. Permítete soñar, pero no te quedes nada más soñando, porque un soñador no logra mucho. Lo que tienes que hacer es, después de haber soñado, es empezar a planear. Ok, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero lograr. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Para eso lo vas a planear. Y luego, lo más importante de todo, es aprender a ejecutar. Eso es lo más importante, porque tú puedes ser un soñador, tener muchísimas ideas y puedes ser bueno planeando, pero si no tomas acción, si no aprendes a ejecutar, a decir, ok, me voy a poner y voy a hacer las cosas, eso es muy distinto, ¿no? No lo vas a lograr. Entonces, esos 3 son la clave para que lo logres, y por ahí tenemos un círculo, ¿no? Sigue soñando, sigue planeando, sigue ejecutando. Siguiente. Bueno, así es como un servidor logró formar esta empresa, así es como nos dedicamos a lo que nos apasiona, todo lo estamos haciendo aquí desde Ciudad Juárez. Nosotros sí nos afectó obviamente la pandemia, ha sido un poquito difícil, yo creo que para todos, en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, en materia laboral, en cuanto a proyectos, en cuanto a trabajo, afortunadamente y gracias al internet, bueno, no nos ha afectado por ese lado al menos. Aprovechen las herramientas, aprovechen el internet y nunca se les olvide jugar videojuegos mexicanos, que ese es otro tema
que también ha sido muy recurrente entre pláticas, entre conferencias que he impartido, donde dicen, oye, pero es que los videojuegos mexicanos, pues nada que ver con este videojuego hecho en Japón, o nada que ver con este videojuego hecho en Estados Unidos. Acuérdense que nuestra industria está en crecimiento, nosotros todavía no somos esas grandes empresas, esas grandes corporaciones que le pueden inyectar millones de dólares a un proyecto que nos va a durar 3 años en desarrollo con 200 personas. No podemos, simplemente no podemos. Entonces somos equipos pequeños con presupuesto pequeño, ¿no? Porque apenas estamos comenzando. Pero si nos comparas con los videojuegos que existían, por ejemplo, para Super Nintendo, yo te garantizo que esos son juegos que sí podemos hacer, y podemos hacer juegos con muchísima calidad. Y el día de mañana, si tú nos apoyas jugando y comprando videojuegos mexicanos, vamos a lograr ser esas grandes corporaciones y hacer los videojuegos que tú estás esperando. Les dejo por ahí mis redes sociales. Me pueden encontrar como Talamantes Víctor en Facebook, en Instagram. Con todo gusto, el que desee contactarme, agregarme, por ahí podemos tener una conversación interesante. También tengo mi Twitter, Talamantes Vic, y pueden seguirme o leer mis artículos en victortalamantes.com. Constantemente escribo artículos de emprendimiento, artículos de software, de videojuegos, etcétera. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor, por la conferencia muy interesante sobre videojuegos. Muchos usuarios, los espectadores la estaban esperando. Y por aquí nos pregunta Carlos, ¿cuál sería un buen inicio para comenzar a programar videojuegos? Como mencionaste, se requieren áreas multidisciplinarias, pero si se quieren dedicar a esto, ¿qué deben estudiar? Si estamos hablando específicamente de programación, lo importante es que domines el programar, ¿no? Y aprendas 1 o 2 lenguajes de programación, sin importar cuáles sean. Yo siempre recomiendo para el nuevo programador que empiece con JavaScript, ya que es un lenguaje muy noble y es un lenguaje también que te va a permitir desarrollar para múltiples plataformas, para múltiples dispositivos, una vez que lo dominas. Entonces puede ser que JavaScript, hay muchísimos lenguajes. Por ejemplo, en el Centro de Inteligencia Artificial hace poco enseñaron Python. Con Python no se hacen videojuegos, sin embargo el aprender de los juegos, o incluso no se hacen videojuegos como tal, pero sí puedes hacer scripts de inteligencia artificial, por ejemplo, que usen Python, ¿no? Pero lo más importante a ti te recomiendo que domines primero programar en general. Haz tus pequeños pininos. Lo que te tienes que enfocar es no buscar hacer el nuevo Call of Duty. No pienses que vas a hacer el Call of Duty, porque yo te puedo decir que no lo vas a hacer. Necesitarías 200 personas que sepan cómo hacer videojuegos, y aún así te vas a tardar 2 años en hacerlas. Entonces empieza con cosas pequeñas, empieza con productos de videojuego pequeños, con ideas pequeñas. Yo en su momento, cuando empecé con libros. En ese entonces no teníamos tanto acceso a internet, y empecé a programar, y luego ya cuando sabía programar, pues empecé a hacer mis propios proyectitos de videojuegos, como por ejemplo un tic-tac-toe, ¿sí? Que es el gato, ¿no? Bolita, tachita, bolita, tachita, todo eso. Pero hazlo, prográmalo. No está muy divertido, a la gente cercana, a tus amigos, pues no les va a interesar que estás haciendo un tic-tac-toe. Sin embargo, te va a dar experiencia, te va a dar conocimiento, y vas a fortalecer ahí las matemáticas y los aspectos de programación que necesitas saber. Posteriormente empiezas a elevar la dificultad, ¿no? La escala del tipo de videojuego que puedas desarrollar, hasta que hagas ahora sí un videojuego que sea del agrado y que puedas comercializar. Gracias, Víctor. Creo que con esto respondiste la mayoría de las preguntas, tanto los lenguajes que pueden utilizar, como pues el camino que pueden tomar los jóvenes para involucrarse en esta área del desarrollo de videojuegos. También en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está esta carrera de desarrollo de videojuegos. Pueden entrar a la página y tomar ahí toda la información que hay disponible. Pues no me queda más que agradecerte, Víctor, en nombre de la Expo UTEC
2020. Ha sido un año muy especial. Aquí seguimos a pesar de todas las complicaciones, haciendo que esto suceda remotamente y sobre todo haciendo llegar a los jóvenes esta información de valor, manteniéndose activos y aprovechando todos los recursos que hay en redes. Creo que este año, a pesar de todo, es donde al menos yo me he capacitado como ningún otro año, y creo que el acceso a todas las plataformas, la transición digital, nos abrió ese camino. Te haremos llegar tu reconocimiento, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián.